Hoy comenzaremos desde la trinchera diciendo que los periodistas estamos de luto. El cobarde asesinato de Javier Valdés fue la gota que derramó el vaso. En este año ya van 6 periodistas asesinados y otros tantos activistas que corren la misma suerte, la última, la tamaulipeca Miriam Rodríguez. Para hablar del tema, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que conoce el tema, un invitado que trabaja en eso, los derechos humanos. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Pancho, es un privilegio. Rubén, te dejo la primera pregunta. Buenas noches. Mira, yo creo que no podemos dejar de lado algo muy importante. No somos Siria, por supuesto que no, pero sí somos un país violento o inscrito en este momento en un ambiente de violencia. A mí lo que me preocupa, creo que al gremio, lo que nos preocupa a su secretario es lo siguiente: no se puede ejercer la libertad de expresión, que es la base de la democracia, o una de las bases, en medio de esta incertidumbre para hacer el trabajo periodístico. ¿Qué está haciendo la Secretaría, la Subsecretaría, el gobierno, el Estado mexicano? Usted como representante de él, ¿no? Rubén, muchas gracias también por la invitación. No. México se inscribe en la región más violenta del mundo, efectivamente. La región del continente, el subcontinente americano, es la región, efectivamente, donde se cometen más homicidios por cada 100,000 habitantes. Y ahí está México. Ahí está México. Cuando comenzó esta administración, teníamos 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. Conviene recordar que la pasada administración tuvo un crecimiento exponencial en el número de homicidios. Comenzó con 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, alrededor de 10,000 homicidios, y terminó con 22 por cada 100,000 habitantes. Este gobierno en el arranque logró llevarlo de 22 a alrededor de 16, 17, y ha reconocido también el gobierno, ha habido un incremento en los últimos meses. Porque se han sumado estados que antes eran considerados tranquilos. Claro, ¿no? Efectivamente, los países europeos tienen un índice de homicidios bajísimo, prácticamente entre 1 y 2, que por cierto es el índice de Yucatán, porque en México tenemos regiones muy tranquilas. Yucatán es comparable con los países europeos, y tenemos regiones también altísimas, comparables con las regiones más violentas, porque en nuestro continente tenemos en Centroamérica países de 50 o 60 por cada 100,000, o tenemos Brasil, que tiene prácticamente el doble de nosotros, Colombia, que tiene un poco más, aunque ha venido bajando. Es ciertamente la región más violenta hoy del mundo, medido en términos de homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero yo quisiera comentar, se habla, me parece que con razón, de este rompimiento de la legalidad a partir del crimen organizado y del tráfico de drogas. Las drogas son hoy el elemento detonador de esta violencia y de este rompimiento de la legalidad. Y en México este rompimiento se presenta de la manera más violenta. Me parece que es importante decir que hoy en el mundo, en todo el mundo, las drogas son un detonante de ilegalidad y de no cumplimiento de la ley. Y en México, ese rompimiento de la legalidad vinculado con el tráfico de las drogas se presenta de la manera más violenta. En buena medida, por donde estamos, México comparte una frontera de 3,000 kilómetros con el consumidor más importante de drogas del mundo, Rubén. Lo que se consume en Estados Unidos es mayor que lo que se consume en el resto del mundo sumado. Y en la frontera, y termino solamente con esto un poco para hablar de estos niveles de violencia y de rompimiento de la legalidad. En la frontera de México con los Estados Unidos hay solamente en la frontera 9,000 armerías, 9,000 negocios que venden armas en la frontera, en las primeras millas de la frontera. La delincuencia organizada en México tiene la ventaja de tener esta frontera de 3,000 kilómetros. Sabe que cualquier droga que coloque del otro lado encontrará comprador con muchísimo dinero. Y esa situación no se va a acabar. La frontera siempre va a estar, o sea, la droga no se va a acabar mañana. El asunto es que no está habiendo garantía, o no está habiendo toda la garantía, es lo que decía en la introducción Pancho, para ejercer el trabajo periodístico. Son muchos muertos. Tenemos que reconocer hoy que tenemos un problema muy grave en materia de protección a periodistas
y a defensores de derechos humanos, que se manifiesta básicamente en dos espacios distintos. Uno tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la protección, otro tiene que ver con la justicia, porque lo que tenemos también es impunidad, lo que tenemos es una enorme cantidad de delitos que se cometen contra periodistas que no se investigan y que no se llevan los responsables ante la justicia. Y por eso hoy mismo se reunieron el presidente de la República, todos los gobernadores del país y convinieron en una serie de acciones para fortalecer las dos tareas, para fortalecer las tareas vinculadas con la justicia, para fortalecer las fiscalías con mayor capacitación, con protocolos específicos y homologados de seguimiento, con el fortalecimiento también de la fiscalía en la PGR y para fortalecer también los esquemas de protección, el mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Yo quisiera solamente terminar diciendo, los periodistas que han sido privados de la vida este año, ninguno ha estado protegido por el mecanismo y no lo estoy justificando, lo estoy comentando como una debilidad porque el mecanismo no ha sido capaz de convencer, de ganar la confianza de los periodistas para que se incorporen. Debo decir también que este mismo año un periodista de Baja California Sur fue defendido porque formaba parte del mecanismo y su escolta, una escolta del mecanismo, perdió la vida en esta defensa. Debo decir también que este año una activista de derechos humanos de Sinaloa, Alma Barraza, fue atacada por un grupo en Sinaloa también, en la carretera de Mazatlán a Culiacán, y una escolta del mecanismo perdió la vida. El mecanismo está para proteger a periodistas y a defensores, y yo aprovecho este espacio también para hacer un llamado, para decirle a los periodistas que consideren que están en situación de riesgo, que vengan al mecanismo. Hoy nosotros intentamos, a partir del monitoreo, identificar estos riesgos. Prácticamente el 30% de los periodistas que están incorporados en el mecanismo, nosotros los hemos buscado. El mecanismo los ha buscado porque identificamos que hay un riesgo y entonces le pedimos artículo 19 o a cualquiera de las organizaciones que lo representan que nos acerquen con ellos. Tenemos desgraciadamente poco tiempo y para mí es importante hablar de este tema. Por favor. Últimamente ha vuelto a emerger la polémica alrededor del papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y los excesos que se producen. Hace poquito hablaba yo con un almirante, me voy a reservar el nombre, y él me decía, es que no ha ido una sola palabra, una sola, de solidaridad con el soldado muerto. Y de alguna manera pues yo quisiera tener tu opinión sobre este punto. Mira, no solamente porque las normas internacionales así lo definen, sino porque además estoy convencido que la historia, que el análisis de lo que sucede en otros países y lo que ha pasado en México también lo acredita. Nada justifica que un agente del Estado, a partir de la violencia que generan los delincuentes, actúe al margen de la ley. No, porque un soldado tiene que cumplir protocolos de Estado. No lo estoy diciendo yo. Fue la respuesta que dio la Sedena frente a esta información. Lo que la Sedena dijo es, si hay una responsabilidad, tiene que investigarse y sancionarse. Y yo debo decir que lo que nosotros hemos advertido hasta ahora en incumplimientos de la ley, en violación de derechos humanos o en comisión de delitos, la posición de la Secretaría de la Defensa ha sido puntual. Por ejemplo, lo que el general secretario le dijo a sus tropas después de que se presentaron aquellos videos con imágenes de tortura, la instrucción es respetar la ley. No debe cumplirse, y hoy está señalado prácticamente en todas las leyes, particularmente en la de tortura o en la desaparición, no debe cumplirse por mandato de ley una orden que implique violación a un derecho humano. La pregunta es, en las condiciones de violencia que tenemos hoy en algunas regiones en el país, ¿es indispensable la participación de las Fuerzas Armadas? Me parece que la respuesta es sí, porque enfrentamos a una delincuencia que tiene muchas capacidades, muchas más capacidades que una pequeña corporación en un municipio. Y sobre todo no tiene que cumplir protocolos, no tiene que estar cuidándose como el soldado. Pero lo que se ha planteado en consecuencia es la necesidad de contar con un marco legal que defina claramente cuáles son los límites y cuáles deben ser las características de esta intervención. Esto lo han planteado las Fuerzas Armadas y nosotros esperamos que a partir
de eventos como este, el Congreso finalmente tome la decisión de legislar en esta materia. Ayotzinapa. Hace poquito nos enteramos que es un plantón que llevaba 26 días después de gestiones que tú y otra persona hicieron. ¿Quién estaba contigo? Sara Irene Herrerías, claro. la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR. Levantan el plantón y Vidulfo Rosales, que es su abogado, anuncia que es por acuerdos que ya se alcanzaron contigo, que ustedes se comprometieron a respetar las 4 líneas del GIEI. Por favor, habla tú el tiempo que nos queda. Básicamente tuvimos reuniones toda la semana pasada, la última reunión el sábado, y hay básicamente 4 compromisos que se han asumido. Bueno, primero, porque son parte fundamental de la investigación y porque han sido puntos centrales en el esquema del mecanismo de seguimiento que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente los 4 temas son concluir la investigación sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los eventos de Ayotzinapa, el punto número 1. El punto número 2, concluir la investigación sobre el papel de Policía Federal en Ayotzinapa, junto con las policías locales. El tercer asunto tiene que ver con la conclusión de los trabajos de investigación de telefonía, tiene que ver con algunas personas en particular que resultan importantes para la investigación, que es también un asunto relevante. Y finalmente, concluir la investigación con respecto a la hipótesis de que haya sido la razón por la que no dejaron que los normalistas salieran de la región, el hecho de que uno de los camiones estuviese cargado con droga vinculada con amapola y con heroína con destino a los Estados Unidos. Esos son los 4 temas que se ha planteado públicamente que forman parte de estos compromisos. Son elementos centrales de la investigación, o sea, la investigación gira en torno de manera importante también a estos elementos y es a partir de estos compromisos de avance que se ha avanzado con el mecanismo de seguimiento de Ayotzinapa. Sin olvidarnos de que, Pancho, hay más de 100 autores intelectuales y materiales. Se nos acabó el tiempo. Hay casi 130 que están sujetos a proceso. Claro. Esto es un asunto fundamental. Hoy hay no puede hablarse de impunidad. Son autoridades locales, son policías locales y son integrantes del crimen organizado. Casi 130 personas hoy están sujetos a proceso con los jueces en nuestro país. Y con eso nos vamos. La cita, usted lo sabe, el próximo miércoles, 21:45. Muchas gracias. Muchas gracias a Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y obviamente a mi socio querido, gracias, Pancho. mi socio Lada, Rubén Cortés. Buenas noches. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Rubén.